Quería preguntarte, Axel, ¿cómo fue que conociste esto de la música rap? Cuéntanos un poco de tu infancia, aunque eres bastante joven, pero cuéntanos cómo nació esta pasión y cómo comenzaste en esto de la música urbana cristiana. Ok, yo soy de Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivo en la localidad de Quilmes. Y muy buena pregunta, ¿cómo empecé en esto del rap, no? Bueno, ya soy un adolescente, ¿no? Tengo 15 años y mi infancia, referido a eso, fue algo muy doloroso. No pasé una infancia muy bonita porque mi papá golpeaba a mi madre y yo tenía que presenciar eso y no podía hacer nada, ¿no? Con la edad que tenía, seguramente tenía unos 8 o 7 años y mi papá golpeaba a mi mamá y bueno, yo presenciaba ese ambiente de violencia, ¿no? En mi casa, en mi hogar. Yo tengo dos hermanas y ellas también sufrían más que yo, sufrieron más que yo y esa era mi vida. Mi vida era tristeza, era angustia, eran golpes, era violencia. Y influenciado con eso, así me iba a mi colegio, de eso de tener 11 10 años, seguía en lo mismo, ¿no? En mi familia. Y yendo a mi colegio era influenciado por muchos compañeros de mi colegio y me influenciaban a hacer lo malo, ¿no? Y bueno, o sea, en mi casa no había paz, en mi escuela había influencias malas y así era. O sea, mi vida no estaba muy ordenada. Oh. Desde niño mi vida no estaba muy ordenada. Y bueno, y me juntaba con amigos que, bueno, no eran de muy buena influencia, todo para ser como ellos, ¿no? Para ser no sé, el intelectual, el bueno, ahí el macho. Y bueno, y me uní ahí con esa clase de amigos, ¿no? Que no son amigos, incluso hablaban mal detrás de mí y me lo decían. Y yo me acuerdo que en mi colegio me sentía muy solo, era muy excluido por mis compañeros. Y bueno, así fue, ¿no? Mi infancia. Y desde que llegaba a mi casa, ya había peleas, se sentía el ambiente ya muy tenso, no había paz. No, yo no conocía la alegría porque siempre lo digo cada vez que cuento mi testimonio, yo no conocí la paz, no conocí la alegría fuera de Cristo, porque fuera de Cristo no somos nada y yo fuera de Cristo no era nadie, era una hoja que volaba por donde quiera que se llevaba el viento, ¿no? Y así era mi vida iba al compás de la tristeza, al compás del dolor, de la violencia. Y así vivía. Pero por gracia de Dios llegó Cristo. Y te voy a contar un poco de quién fue que conoció primero, mi papá. Wow, Justo el que golpeaba a mi mamá, justo él se convirtió. qué testimonio, Se ¿no? fue de mi casa porque había cometido algo que no debía, ¿no? Y bueno, se fue, no lo veía por mucho tiempo, o sea, lo veía muchas veces, pero él ya se tenía que ir a otro lugar porque vivía en otra casa. Y bueno, y mi mamá se quedó a cuidado de mí, de mis dos hermanas. Y bueno, y un día llegó el día de verlo a mi papá y mi papá estaba cambiado. Eh, Me acuerdo que él me fue a buscar del colegio con mi madre y bueno, y veníamos en el bus, en el colectivo y bueno, y me invitó mi papá para la iglesia. Y bueno, y sin pensarlo le dije, sí, vamos. Y era una reunión de hombres, ¿viste? Y bueno, por gracia de Dios ahí conocí al Señor. Te voy a decir que antes, mucho antes o sea, cuando tenía 8 o 7 años, yo iba a la iglesia, pero no conocía nada, o sea, veníamos de ministerio en ministerio, o sea, pero nunca quedaba la palabra, nunca Jesús nos tocó, ¿entendés? Y Ujú. bueno, y esta vez que mi papá conoció, me invitó a un ministerio que se llama Todo lo puedo en Cristo. Y bueno, llegué a ese ministerio y es en donde estoy ahora actualmente. Y por gracia de Dios, conocí a Jesús. Ahora toda mi familia es para Él. Mis padres se casaron y parecía imposible. Mi hermana ya también se casó. Pasamos muchas situaciones, pero al fin y al cabo Jesús tenía un propósito y bueno, se cumplió. Jesús hizo Wow, el qué milagro. duro. Eso Tremendo. solo lo hace Dios, eso solo lo Yo no hace lo creo Dios. todavía. Sí, ¿no? Y es un proceso bastante bonito y fuerte. Quizás muchos dirán el proceso de perdonar, porque ver a una persona así, o sea, vivir esas vivencias y luego ver lo que él sea el que me lleve a buscar a Claro, Dios. O sea, ese perdón que él recibió, él dice, yo también quiero que mi familia conozca de este amor que yo recibí en Jesús. claro. Y algo que yo leí una vez por ahí, creo que un dicho popular,
que cuando los padres, o sea, una palabra te puede quedar aquí, de repente Sí, bajar aquí, pero cuando uno ve un ejemplo de un padre, claro, eso te influencia. eso Es queda, queda. ver que sí, es algo muy bonito, ver que Dios mismo usó a tu papá para luego traerte a sus caminos. Wow, Claro. eso es una gran bendición. No, sí, Y fue muy damos gloria a tremendo. Dios por eso, porque claro, yo también me alegro. Son gran cosa, son gran cosa.